Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! ¿Te acuerdas de esa historieta? Ya iniciamos. Nos está contando anécdotas el licenciado Mero. No, es que ahorita que estaba platicando que le digo que si se recuerda una tira que había en el periódico, el doctor Merengue. El doctor Merengue te decía buenos días, ¿no? Pero su mente decía todo lo contrario, ¿no? Te mandaba a donde ahí sea. Lejos. Sí, era lo que te decía era todo lo contrario a lo que estaba pensando en ese momento, que te daba la bienvenida, los buenos días y todo. Bueno, eso es normal en la vida. Sí, cómo no. Sobre todo en la política. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy con Carlos Valladares, Hola, economista. muy buenos días, auditorio, compañeros y compañeras de la mesa. Muy buenos días a todos. Ileana Gómez, abogada. Buenos días, Anita. Buenos días a los compañeros de la mesa y quien nos hace el favor de escucharnos y vernos el día de hoy, la última semana de mayo. Ay, sí. Homero Bojorquez, periodista. Muy buenos días. Gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan y por supuesto a Carlos, Liliana, Adriana, a Rosa. Buenos días. La abogada Adriana Ortiz. Muy buenos días, un gusto verles, saludarles y en especial a quienes hoy nos están escuchando. Primera lluvia del año. Además. También. El día de ayer. Se nos acabó la fruta, ¿no? Con la lluvia. Don Carlos. Se empieza a podrir, se empieza a echar a perder. Ya no es la guaya. Quema porque igual estuvo muy fuerte el sol y le cae el agua y la quema. La pone negra. Ya. Vamos a arrancar con la información. La Fiscalía General de la República, en un comunicado oficial, pues ya informó que avanza de manera simultánea en las investigaciones relacionadas con el caso por narcotráfico en Sinaloa y el operativo realizado en Chihuahua, en el cual se involucra a la CIA. En el caso Sinaloa, pues derivado de las acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la FGR ha citado a rendir entrevista ministerial a 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos pues al gobernador con licencia, a Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza, así como otros funcionarios y exfuncionarios señalados por la justicia estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico, de los cuales 2, el exsecretario de Seguridad y el de Finanzas, pues ya se entregaron a Estados Unidos, ya son 2 semanas, ¿no? Aproximadamente, desde que se entregaron efectivamente. En el amparo. Por el otro lado, en el caso de Chihuahua, la FGR citó a comparecer en calidad de testigos a la gobernadora Maru Campos y al exfiscal general de justicia de esa entidad. El objetivo, pues, recabar su entrevista ministerial en relación con el operativo de los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, en el que participaron pues elementos de seguridad, donde se desmanteló un narcolaboratorio. La FGR indicó que estas citaciones forman parte pues de las atribuciones constitucionales y legales con plena sujeción al debido proceso. Pues es lo que hubo el fin de semana, ¿no? Lo nuevo del fin de semana en esta pues novela que tenemos con el tema de Rubén Rocha Moya y de Maru Campos. Maestra Adriana, buenos días. Pues interesante lo esperado, lo que se debió haber hecho desde un inicio, porque al final estos citatorios, en el caso de Sinaloa, pues sí marcan una pauta de que al menos ya se está investigando, de que al menos ya algo van a averiguar y decidir si abren o no carpetas formales de investigación. Pero bueno, yo creo que la reunión de la semana pasada de la presidenta con quien tiene la parte de seguridad interior de Estados Unidos o Homeland Security y otros funcionarios como el embajador de Estados Unidos en México y por el lado mexicano, la presidenta presente, más el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad, y todos la secretaria de Gobernación, etcétera. Que lleve su motito. Sí. Entre todos esos, pues lo que nos indica es que algún apretón o algún acuerdo, por decirlo de manera más propia, algún acuerdo se va a haber puesto en esa mesa para definir que se obsequiaran esas órdenes o esas citaciones tanto a
al caso Sinaloa y evidentemente al caso que políticamente más les interesa, que es el caso de Chihuahua. Mal hubiera sido que solo hubieran citado a la gobernadora de Chihuahua y que no hubiéramos escuchado nada del caso Sinaloa. Mal hubiera sido que las cuestiones se siguieran tapando del lado de Sinaloa y se hubieran ido de frente hacia el lado de Chihuahua. Al final hay diferencias en la forma de citar porque la PGR emite este comunicado. Sin embargo, en el caso de Maru Campos sabemos dónde, cuándo y a qué hora va a ser esta entrevista, esta declaración que como testigo tendrá que aportar a la investigación que en este caso sí ya abrió formalmente la Fiscalía General de la República. Eso hay que resaltarlo porque es diferente. En el caso del laboratorio que se desmanteló, la investigación ya está abierta por la Fiscalía y pues, la gobernadora en funciones es invitada a estar como testigo. Ella misma declara ya en redes y además nos hicieron público este video en el momento en que le están notificando, donde está recibiendo la notificación y ella públicamente dice que va a asistir y va a estar. El otro caso, el caso de Sinaloa, es interesante porque no sabemos dónde, cuándo y a qué hora será, simplemente sabemos que fueron citados. El boletín de la Fiscalía me parece que tiene un error porque dice que se citó a las 10 personas interesadas o involucradas en esta petición de detención, pero pues 8 sí están, se supone que 8 sí están y 2 ya sabemos que formalmente no están, entonces no entiendo por qué no se hizo la precisión que a 2 no se les pudo notificar personalmente, porque así es, no se les puede notificar si están en Estados Unidos. Entonces, de ahí empiezo con mis dudas de qué procedimiento va a llevar la Fiscalía una vez más en este caso. No tenemos información, no sabemos cuál fue el proceso precisamente para las citaciones, porque hay muchas dudas de dónde están muchos de ellos. Entonces, y estaremos pendientes y atentos a ver qué pasa. Creo que la Fiscalía tiene un gran reto. El presidente estuvo en Tabasco este fin de semana y cuando salía del aeropuerto le preguntaban, me parece que también sí fue un poco agresiva la forma en la que se estaban refiriendo, dirigiendo a ella. Tampoco creo que sea necesario tanta acoso y sobre todo se notaba la tensión y le decían que qué iba a pasar, que esto, que el otro, que las citaciones, que entonces que impunidad, que no impunidad. Y la presidenta tajantemente dijo algo que quisiéramos que fuera verdad y que en la ley es verdad, pero ella dijo que pues la Fiscalía era independiente y autónoma y que la Fiscalía resolvía. Ojalá fuera así, pero pues a veces cuando la ley acomoda la citan y a veces cuando la ley no acomoda simplemente no la conocen ni la entienden. Entonces, pues seguir viendo qué va a pasar, pero creo que sí es una vuelta a la tuerca, una pequeña vuelta a la tuerca que nos habíamos resistido a dar como gobierno y pues bueno, vamos a ver qué resulta de eso. Nos están preguntando, dice, ¿Maru Campos puede comparecer a distancia o por escrito? Porque está en funciones, pero Rocha Moya no tiene ya esa posibilidad. Él sí tendría que acudir por no estar en cargo. No sé exactamente en términos legales. A ver, Ileana. Hoy en la mañana le hicieron una entrevista a su abogado. Ajá. Exacto. Y comentaba y precisaba muchos puntos interesantes. Uno, que está citado, llegan en sábado, dándole el sabadazo a la gobernadora, le está notificando sobre una diligencia en calidad de testigo, como también fueron notificados supuestamente los otros 10 personajes de Sinaloa. Pero en el caso de Maru está notificada como testigo, pero la argumentación de la numerología de los artículos es en relación a cuando te están citando, cuando es una citación donde hay una presunción.
pues de un delito que se te atribuye. También habla el abogado donde en esa citación no habla sobre la carpeta en sí, sobre qué delito, sobre qué. Tú hace rato decías, suponemos que es sobre el desmantelamiento De laboratorio. del laboratorio, pero puede ser por otras cosas que no está puesto y que es necesario que estuviera dentro de la citación. Otra cosa muy importante que dice el abogado va a ser en la delegación de Tijuana, en la delegación federal. No es una cuestión, no la puedes hacer por escrito porque no te está diciendo por qué delito o sobre qué te están citando. Entonces no puede ser por escrito, tú tienes que presentarte. Ella al final de cuentas ha decidido presentarse libremente, nada más que hay una situación, ella tiene fuero. Entonces, en sus alucines también, porque pues no puedes dejar de malpensar, dejar de malpensar. También el abogado decía, bueno, puedes llegar, puedes declarar y puedes también cambiar el estatus porque puede pasar el estatus. Nada más que hay una situación aquí, realmente cualquier acción que se quisiera inducir en su contra, primero tendrían que hacer el juicio de procedencia. Entonces, eso todavía no se ha iniciado, eso no lo han hecho. Así que de buena voluntad también la gobernadora se va a presentar el miércoles ante la Fiscalía. De buena fe. De buena fe también. Sin embargo, sus abogados también están diciendo que van a interponer una denuncia penal en contra del Ministerio Público, ya que no está siendo procedimentalmente como deben de ser las cosas. Entonces, bueno, esta es una lucha entre unos y otros, ¿no? Porque lo tenemos claro. Y en el caso de Sinaloa, pues obviamente pues se estiró la liga hasta donde se pudo, pero ya no se pudo más. Y sí tenían que actuar de alguna manera, porque si no se iba a ver muy feo, como tú bien dijiste, nada más de un lado y no del otro. Entonces, en los dos lados, al parecer, se están haciendo estas investigaciones, se están abriendo las carpetas y se están integrando las actuaciones que se crean conveniente, porque en el lado de Sinaloa, pues todos los días estaba sentado en la mesa de seguridad y no se tenía ni medio conocimiento de que algo estuviera pasando. Bueno, ya lo han exonerado, la propia se presidenta están y el secretario de Seguridad. Se están adelantando y sin embargo, pues vemos que ante la insistencia de quienes están haciendo los procedimientos y que ya tienen a 2 de ellos, suponemos nosotros, porque hemos visto con la experiencia que así pues lo hacen, así se conducen, pues deben de tener ya todas las declaraciones, todas las pruebas y todo lo que ellos consideran que pueden poner en la mesa para poder obtener un acuerdo que les permita a ellos tener pues segura su vida, segura su integridad y la de sus familias. Los mismos narcos hemos visto que hacen esos acuerdos con Estados Unidos y hemos visto también en las noticias cómo ellos y toda su familia están en el aeropuerto yéndose a Estados Unidos, ¿no? Después de los acuerdos realizados. Bueno, pues tenemos que ir de poco en poco viendo cómo se desmenuza esta telenovela, como dice Anita, porque no nos queda muy claro y tampoco la autoridad ha sido muy puntual en muchas cosas, ¿no? Sobre todo, también hay que decirlo, es primera vez que nos estamos enfrentando a este nivel de acciones por parte del gobierno, por parte de Estados Unidos también, porque aunque te digan, bueno, es que hay como no sé cuántas solicitudes de extradición y solicitudes de declaratorias y de aseguramientos, sí, pero esta es primera vez que está puesto en la mesa con actores actuales en puestos que han tenido que pedir su licencia definitiva de separación del cargo o están en el cargo, como en el caso de Maru, ¿no? Que nosotros, como hemos dicho en otros lunes, no estamos ni de un lado ni del otro. El que no cumpla con la ley
pues hay que integrarle la investigación y la carpeta que se merecen o las amonestaciones pertinentes, pero sí hacerlo. Entonces, para nosotros también es nuevo, incluso como abogados, de ir viendo cómo se va, ¿no?, desmenuzando poco a poco y viendo, porque lo que dice su abogado de Maru hoy es una argumentación, pero supongo que del otro lado llegará el momento que también digan y actúen y declaren y aclaren por qué sí están haciendo esto y cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Esperemos. Vamos a una pausa. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NSS, Radio Fórmula Campeche. Ya seguimos al aire. El licenciado Homero, su opinión. Bueno, acá sin duda tiene mucho que ver en el tema político, ¿no? Primero desde el origen, porque si bien es cierto que Donald Trump anda buscando votos, porque en noviembre la elección, y ahí está lo político en el exterior, ¿no?, que están presionando a México. También acá en nuestro país tiene su tinte político, ¿no? Claro. Más político que todo. ¿Por qué? Bueno, porque ya esto fue una especie de trueque, ¿no? Viene el secretario de Estado de Estados Unidos y al día siguiente salen los citatorios para los funcionarios mexicanos, ¿no? Y no hay, tienen bien ubicado, me supongo, y lo han dicho 80,000 veces, a Rocha Moya, tienen bien ubicado a Insunza y a otros personajes, pero no hay lo que decía la maestra Adriana, no hay una fecha para que comparezcan. Bueno, no la sabemos. Sí, debe haberla, porque tiene Entonces, que decir. Pero no lo han dicho, Pero no, no lo no han han sido dicho. tan... La no- diferencia. la diferencia de cómo se conduce Entonces, uno y otro Estas lado. son dos pesas y dos medidas, porque tuvo que venir Exacto. alguien del exterior para presionar, para que sacaran los citatorios y comparezcan las personas que están señaladas y que, como ya dijimos acá, ya exoneraron a Rocha, ya dijeron que no hay ningún indicio. O sea, a bote pronto ya dijeron que son inocentes, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Pero aquí es donde viene el asunto en que vienen las... Eso también dice Maru, Sí, que pero- dónde está la presunción de inocencia con su tema. Y son dos temas diferentes, Claro, totalmente diferentes. totalmente. Komaru tiene que ver, vamos por partes, ¿no? Komaru tiene que ver una cuestión de que está la CIA, ¿no? De que es Supuestamente está ella ahorita muy de moda la soberanía, pero todos los gobiernos han hecho lo mismo. Incluso recuerden que aquí cuando inicia la actual administración, un funcionario policíaco se toma fotos con 2 agentes de la DEA que vinieron a Campeche y que estaban aquí en Campeche, haciendo qué, no lo sabemos. La cosa es que a los minutos de que subieron a las redes sociales la fotografía y el texto donde están con los agentes de la DEA, la borran, porque alguien les dijo, oye, pues ¿de qué se trata eso? Pues si nosotros hablamos mucho de soberanía, hablamos mucho de la defensa del país, y resulta que aquí en Campeche hay 2 agentes de la DEA, y quién sabe a qué vinieron, ¿no? Y esas las sospechas. Entonces, Komaru, ese es el asunto, que no es un asunto menor, ¿no? Porque, bueno, pues hay sus instancias, hay sus procesos para que puedan entrar agentes. Aquí hemos visto que para que lleguen a Champotón a dar cursos a los marinos tienen que pasar por el Senado, tienen que dar permiso, Así es. y no hubo nada, al parecer no hubo nada de eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que el golpeteo que hubo porque bueno, se trata de un partido de oposición, de una gobernadora que está bien posicionada, y hay que decirlo, de un estado que siempre ha manifestado, y así lo ha hecho, aquí lo platicábamos la semana pasada, que no le ha gustado la intervención del centro en el país, ¿no? Y que, bueno, pues también dicen, pues esto se trata de golpear al PAN, porque el PAN está golpea y golpea y golpea al gobierno federal.
Y viene la otra parte, citan a esta señora pues obviamente manda a grabar que la citaron, con todo y el fuero constitucional que se supone que te protege. La citan, ya confirmó que va a comparecer, ¿no? En el otro caso es todo lo distinto, ¿no? Señalado por Estados Unidos, el gobierno exonerando primero y luego pidiendo pruebas, cuando aquí lo hemos reiterado. A ver, ¿quiénes aprueban la prisión preventiva? Este gobierno, los diputados y senadores de este gobierno. ¿Quiénes aprueban que por la simple sospecha de que tú estás metido en ilícitos te puedan congelar tus cuentas por la unidad financiera? Los diputados y aliados de este gobierno. ¿Quiénes mandaron a Estados Unidos, expulsaron a Estados Unidos agentes involucrados con el crimen organizado por la simple sospecha? Porque no están sentenciados. Si estuvieran sentenciados, pues ok, de acuerdo, ¿no? También este gobierno. Y entonces cuando les toca, que son de su partido, ay, frenan, espérame. Primero quiero las pruebas, ¿no? Entonces, pues es penoso, porque te dicen las pruebas, pides pruebas, y cuando le preguntan al secretario de Seguridad, que viene combatiendo bien al crimen organizado, ¿no? Bueno, al menos hace mucho más, bueno, hace todo lo que no hicieron en la administración pasada, que fueron de abrazos, y no fueron de abrazos nada más en teoría, fueron abrazos en hechos. Te dice que no tienen indicios, cuando Palacio Nacional te dicen que no, que lo exoneran, y te tienen que venir de fuera a decir quiénes están metidos en el crimen organizado, porque además hay testimonios hasta de los propios militantes de Morena que fueron amenazados. Los que querían ser candidatos y estaban aferrados a ser candidatos, los mandaron a llamar y les, ¿sabes qué? No vas. Ahí están los testimonios. Pero a nada de eso le han hecho caso. Nada de eso se le han hecho caso. Si fueran de los partidos de oposición, ya estuvieran en el bote los acusados y los señalados. ¿Cómo dices eso? ¿No? Pero ahorita nada de nada. Entonces, la impunidad sigue presente, y no solo presente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Cuando se trata de tocar a personajes distinguidos de los partidos del partido en el poder, no pasa nada. Y cuando se pone muy tensa la cosa, como ha ocurrido en Campeche en sexenios pasados, que su alcalde robó tanto, pero el mío tanto, y si nos ponemos de acuerdo, pues ¿saben qué? Los dos salen limpios para no lastimar. Así está pasando, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya señaló Estados Unidos a 10 militantes distinguidos de Morena que están metidos en el crimen organizado. Bueno, pues sí, ya señalaron uno de nosotros y van a fregar a estos militantes de nosotros, pues también nosotros vamos a responder a la oposición con un personaje de ellos para que estemos a mano y a ver de qué correa sale más. Aunque sean de diferentes, por supuesto, totalmente las situaciones. Claro, aunque sean temas muy distintos. Pero ahí está la impunidad, ¿no? Y volvemos a la misma impunidad con los antecedentes que tenemos, y ya lo repetimos acá del cansancio. Segalmex, engañaron al pobre Valle, lo engañaron, y los que estaban subalternos le hicieron trampa y se robaron todo el dinero, y a él no le pasó nada, ¿no? Huachicol fiscal. El huachicol fiscal, ¿no? El huachicol fiscal, la misma historia. Le han dado distractores y más distractores y más distractores, y no vemos a los peces gordos en el tanque, ¿no? Y así como esos, hay otros casos de corrupción donde el gobierno actual está encubriendo, y eso a qué los ha llevado. Por primera vez, según encuestas que ya están saliendo de Roy Campos, por primera vez la presidenta suma arriba del 30% de negativos por estos temas. Por primera vez Morena suma más negativos, lo que no había pasado. Pero esto te habla del hartazgo de la gente, de que la gente dice, bueno, pues estos son lo mismo, eso de no robar, no mentir y no traicionar, les duró muy poco, muy poco, en menos que cante un gallo, se terminó con todo eso, porque vemos, la austeridad franciscana se les terminó muy poco,
muy rápido, mejor dicho, muy rápido, porque te decían, dice y dice, pero cuando les empezaron a descubrir cosas, te decían, bueno, pues es que no estamos condenados a vivir en la pobreza. Noroña lo dice, ¿no? Y no es que Vivo ejemplo. tú quieras o la gente quiera que vivan en la pobreza, no se trata de eso. Pero ellos lo interpretaron así y al que veían les sonaban, pero con ganas, y ahora que les toca, que están en el poder cometiendo los mismos abusos, con la misma impunidad, ahora dicen que no, que siempre no, ya no les gusta que les digan nada. Cuando antes eran los que gritaban y gritaban de todo y al que se le parara enfrente, ahora no les pueden No decir aguantan. nada, porque la comentocracia está en contra de ellos, porque la derecha está en contra. Pues sí, ellos tienen un montón de gente de la derecha y de la izquierda y del centro allá en su partido, que no lo ve. Y de ese PRI corrupto del cabrón, ahí están, allá pónganse, nada más vean a los personajes en las fotos y vayan señalando para que no se sigan engañando de que no hay gente de los partidos que tanto criticaron, y siguen con el PRIAN, ¿no? Como su dirigente nacional, que parece que entró como los pitchers eso de los tapones que le llaman, ¿no? Entró fría, porque hace cada declaración que hizo, y será que no sabe de la historia, que no voltea a ver para atrás y ve a toda la gente que está en el partido, en su partido, pero así, como los pitchers, para usar el lenguaje del béisbol, como el pitcher tapón que entra frío, ¿no? Y en lugar de salvar el juego, lo pierde. Entonces todo esto está llevando un hartazgo del mismo que tuvo el PAN en 2 sexenios, ¿no? Y ahorita ya vemos a la presidenta desencajada en sus mañaneras por lo mismo, porque le están reventando todos los asuntos, todos los problemas, y la gran mayoría de ellos no fueron generadas por ella. Exacto. La gran mayoría son herencia del que se fue, pero le están reventando y ella tiene que estar tratando de tapar el sol con un dedo, pues para que digan que no son iguales. Pero, pues como ya dice el vulgo, ¿no? Son peores. Hasta ahí mi comentario. Juan Carlos, ¿Me toca? te toca. Ya la semana pasada hice algunos comentarios sobre el particular. Vamos a ampliarlos. Miren, lo primero que me llama la atención de este caso, y eso sí no lo toqué la semana pasada, es el por qué la CIA, no la DEA. Porque la CIA tiene prohibido, por ley, intervenir en tareas como la que se vio involucrada, destrucción de narcolaboratorios. Por tanto, ahí surge la primera duda. ¿Fue realmente la labor a la que vinieron? Pues estaban haciendo otras y se declara que estaban involucrados en esto. Si no hubieran resultado muertos, Nadie se enteraría de nada. nadie se hubiera enterado. Así es. Si no hubiera trascendido a la prensa, ni el mismo gobierno federal hubiera hecho los pasos legales a lo que está obligado constitucionalmente. Si hubiera quedado esto de manera subterfugia, sórdida, callada, porque la intervención de la CIA en México y en toda América Latina y en el planeta es de todo mundo conocida. De hecho, se dice que algunos expresidentes, como Luis Echeverría Álvarez, fue agente de la CIA. López Portillo, desde que era secretario de Hacienda, se le atribuye. Y de allá para acá algunos expresidentes también han sido mencionados. Así que la intervención de la CIA es muy clara en nuestro país. Lo que pasa es que ahora pues hubieron muertos, y por eso se supo, y no le queda más remedio que actuar conforme a la ley. Y quizás hasta los mismos medios empujan eso para que se confronte con el gobierno norteamericano. Pero es normal esto de la CIA. López Obrador en las mañaneras insistía en que desde que entró su gobierno había hecho una especie de pausa, como la hizo con el gobierno de España, con las centrales de inteligencia y con la DEA, porque él insistía en que antes de su gobierno se paseaban aquí como Juan por su casa. Y que bueno. Dicen que muchos vivían acá, ya tenían asentadas sus viviendas y sus familias acá, ¿no? Sí, agentes de la CIA, hasta
gobernadores y exgobernadores. La CIA, y no solo la CIA, el Mossad, que es el israelita, y el M16, que es el inglés, son los organismos de inteligencia que más penetración tienen. Pero cuidado con lo que sucede aquí, porque ¿a qué vinieron esos agentes de la CIA? Está muy claro que desde marzo de 2021 da el banderazo un tal Glenn Banger, algo así, pero yo le diría Glenn Danger. Era el jefe del Comando Sur, Es el el ejército más poderoso del planeta, si es que sigue siéndolo. Y dice que pues México está penetrado por los narcos y que el 33% del territorio mexicano está controlado ya por los narcos. Después de eso se vino la campañita, o sea, todo esto está orquestado. Después de eso se vino la campañita de narcopresidente hacia López Obrador. Pues estamos hablando del 21 porque empezaban los ataques hacia el proceso electoral que iba a venir. Así que no se quedaron en ello. Al rato recuerden que le llamaban narcocandidata a la que hoy es presidenta de México. Así que fueron escalando, ¿no? Y les quiero decir algo. En 2021 no gobernaba Trump, gobernaba Biden. Porque ambos partidos no trabajan para el siguiente trienio como nosotros, que estamos que si llega no sé quién, llega no sé cuándo, ni para los próximos sexenios. Eso de trabajar es figurado, porque ya lo que ya no trabajan, nada más se enriquecen. Ambos partidos no allá en Estados Unidos no son con la mentalidad de los mexicanos, porque ambos partidos están controlados por el Estado profundo. Y arriba del Estado profundo está el sionismo mundial. Entonces, la pregunta que también salta al aire es, ¿qué tiene el sionismo con México? Pues intereses, los mismos que tiene en Venezuela. Lo cual no es nuevo tampoco. Lo mismo que tiene en Venezuela, donde en nombre del narcotráfico se llevaron a Maduro a prisión, pero no se ha vuelto a hablar del asunto del narco en Venezuela. De petróleo se habla, de petróleo. Nada Lo que más. acaba de declarar Trump es que ha sacado de petróleo de Venezuela que nunca antes había podido. Oye, ahora, bien, ellos crean una narrativa. En el pasado era la comunista. Acusaban a los gobiernos de comunista y le daban golpes de Estado. Los golpes de Estado no son nuevos en Latinoamérica y en todo el planeta. Aquí en nuestro continente tenemos el primero muy, muy sonado y particularmente puntualizado por la historia, es el de Guatemala, el vecino país, en 1954. 10 años después lo hacen en Brasil. Un año más tarde, en el 65, en Dominicana. Clarísima intervención de la CIA. Y en 1973, el más conocido y famoso es el de Salvador Allende, al que masacraron en el propio palacio. 1973. ¿Quién estaba atrás? Una transnacional, la del cobre, la Queneco. Con menos participación, pero también las manos de la CIA la vimos en Argentina, en Uruguay, y no paran. Pero desde el caso de Laos y Vietnam, donde sí tenían injerencia directa los agentes, después de eso vino la prescripción para que ellos nada más proporcionen, brinden inteligencia, y ahí ejecuta la DEA, es así, se agarra a balazos con los delincuentes, la CIA lo tiene prohibido, ejecuta la DEA, o ejecuta el Comando Sur o el Comando Norte, las policías, el FBI también se agarra a balazos. Pero la CIA tiene prohibido eso. ¿Qué hacía la CIA en esta ocasión, en este caso? Lo más probable es que esté en esa tarea, yo sospecho que está en esa tarea, y no solo los que fueron encontrados muertos, sino algunos que están regados por el territorio nacional, haciendo tareas de inteligencia para suministrar presupuestos, para suministrar capacitación en golpes de Estado. No quieren a la 4T,
porque no les quiere ceder los recursos naturales, aunque siga siendo un gobierno de derecha. Yo lo he dicho aquí varias veces. Aunque siga trabajando para el imperio, aquí lo ven, yo no estoy dando nada nuevo, váyanse aquí a la costera y encuentran empresas transnacionales de comercio, de hotelería y las Qué marcas. bueno, porque la economía está fatal, entonces qué bueno Sí, que están. pero porque ellos si no, pero Carlos, ellos no laceran, tendríamos pero ellos empleos. laceran eso. No habría empleos en el México. momento en que aquí se dan estos atropellos perpetrados por ellos de manera abierta y encubierta, lastiman a la economía de cualquier país, no solo a la nuestra. Se da una desconfianza al inversionista, el que ya no quiere meterle dinero porque es un país inestable. Bueno, Entonces, se han hecho bueno, cosas para... es un país Sí, inestable. es un país inestable. Jurídica, Ellos la han ilegalmente. pero ellos han generado esa No, inestabilidad. no Perdóneme, coincido. pero el con problema este del poder judicial narcotráfico, que crearon. el problema del narcotráfico Es un- empieza en este país coincidentemente, y lo he dicho aquí antes, cuando entramos al Tratado de Libre Comercio. Y la certeza Porque con el TLC ellos sabían que este país se podía hacer rico, Y la podía certeza desarrollarse. jurídica, Entonces Carlos. dicen, hago un tratado, pero al mismo tiempo le genera un problema para que no se dé el desarrollo. Nos tienen supervigilados. No crean que somos un país ignorado por ellos, como hacen los medios internacionales, los de ellos también, controlados por ellos, de que no aparecemos más que para notas rojas. No, nos tienen superchecados. ¿Por qué? Porque no quieren que tengan un país al lado que se les desarrolle. Quieren tenerlos siempre subyugados como toda América. Bueno, Y- pues ha sido tu y en el gobierno caso- unos grandes aliados para eso, ¿eh? Porque Si han sido aquí, claro que grandes aliados, porque sí, la sí, inversión el problema, se ha ido para abajo. el problema es ni siquiera que te cortes el cordón umbilical de ellos. No podemos, porque no vamos a convertirnos en Ucrania. El problema es que nada más tantito les mueves lo que no les interesa y te empiezan a querer derrocar. Y es el caso de México. No podemos, ya les dije la semana pasada y lo insisto hoy, México está en peligro de que nos intervengan. No Sobre coincido. todo con la frustración que tiene el presidente norteamericano del feo que le hicieron en China, feo, y que no ganan la guerra de Irán ni la de No, Ucrania. porque el informe que acaba de mandar China varios miles de toneladas de arroz para que se vaya. No, fentanilo. Se cuelga de una mata de cilantro y Y asunto fentanilo. arreglado. Entonces, eso lo tiene pues estable y quiere llevarse algún trofeo. México eso sería un buen trofeo. Pero acuérdense que Estados Unidos nada más hace el trabajo sucio. Cualquier presidente de Estados Unidos de cualquier partido hace el trabajo sucio para Sion. Para Pero el la sionismo cosa que internacional. lo inaudito ahorita. No todo Israel es sionista, aguas con Lo eso. inaudito ahorita es que estos señores que fueron citados, los 10, están escondidos en México porque no pueden viajar al extranjero, los atrapan allá afuera y acá no hay nada contra ellos. Así es. Bueno, vamos a una pausa. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Iba Tema. muy bien. Ya estamos al aire. Sigan discutiendo si de eso se trata. Se esto. trata. Claro. Bueno, vamos a entrar al tema que nos quedó pendiente la semana pasada, que no hablamos, y es que como parte del Plan Campeche, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues inauguró esta planta pasteurizadora de leche para el bienestar en el Parque Industrial, aquí en la ciudad capital. La inversión es de 130 millones de pesos que va a producir, de acuerdo a lo que ellos declaran, 100,000 litros diarios y va a beneficiar a 200,000 personas de Campeche, Yucatán y Tabasco, además de apoyar directamente a más de 800 Tenemos productores referencia de cómo locales. está Ahí esta se semana. destacó el... Mande, Que si tenemos referencia Ah. a cómo ha estado esta semana después de la inauguración. no tenemos referencia. No, pues No, sí, no hay, no sí. está funcionando. Sí, no está funcionando. ¿Cómo? No está funcionando. ¿Y qué pasó? Declaró ¿Y qué vinieron a declaró inaugurar? El señor de Adip, ¿qué? Adip, no sé. El que es- Adib Mon. Adib Ahí Mo. está, Ujú. acaba de declaró el lunes pasado fue, que Ajá. están construyendo los centros de recepción apenas, entonces, ¿cómo va a Entonces- funcionar una si no hay leche?
Entonces, Buenos deseos. muy Pues bien. ojalá, o sea, esto es muy importante y ojalá y se haga y se concrete y ya se ponga a funcionar como debe de ser, que no se quede, insisto, que hayan hecho todo el presupuesto que se requiere para todo pues el complemento, ¿no? Todos los centros de recepción, las ordeñadoras, etcétera, etcétera, porque vimos lo que pasó con el acueducto, tristemente, de Calakmul, y yo lo dije la semana pasada. El acueducto de Calakmul lo terminaron, pero resulta que no tienen agua en los domicilios, porque no presupuestaron que se hiciera la red en la ciudad, la red de distribución de agua ¿Quién potable. hará esos proyectos, Esto, y fíjate, esos errores. ¿Quién los revisa? Esos errores tan No graves. hay permisos ni revisiones. Sí, y fíjate, hacen esos con total descaro, porque recuerden cuando hicieron el megadrenaje acá, que hasta ahorita seguimos aplaudiendo porque ya no se inunda esa parte y buena parte de la ciudad que se inundaba, pues al genio que estaba en planeación, en esa ocasión se le olvidó que sobre el drenaje iba a pasar una avenida y que necesitaba alumbrado público y se le olvidó presupuestar el alumbrado público, ¿no? Pero eso sería lo menor. Claro. Pero imagínate. Pero son ejemplos, ¿no? Sí, que sí. dices, ¿cómo se les pasa, por ejemplo, que hacen el acueducto de Calakmul y no presupuestan renovar la red de distribución y ampliar la red de distribución de agua potable para la ciudad de Xpujil? Para que llegue. Y para comunidades, para que llegue. Y Porque por entonces, eso lo hiciste. Exacto. ¿Y por qué no se aseguran que haya flujo de energía eléctrica para También. que pueda Además. funcionar? Porque no lo hicieron. Exactamente. Por eso digo que ojalá que todo lo que esté alrededor se presupueste para que esto cuando se eche a funcionar, se eche a funcionar. Pues ojalá al que el que haya 100%. hecho el proyecto, o sea, sí tenga la capacidad. Porque uno espera que cuando inauguran, Pues sí, yo esperé cuando que ya. inauguran a pasteurizadora es porque ya ¿Ya va a al jalar? día siguiente o cuando mucho en una semana ya iba a empezar a cumplir con para lo que se gastó 100 y tantos millones de pesos, pero pues luego te dicen, oye, es que están haciendo los centros de recepción y están, entonces pues Bueno. esas máquinas una vez que se echan a andar, si las paran también se deterioran con facilidad si no reciben los mantenimientos, y ojalá que lo reciban. Porque Y ojalá también lo hayan presupuestado, Claro, porque porque aquí no se estamos presupuesta viendo- mantenimiento jamás. Claro, no se presupuesta el mantenimiento efectivamente y lo vemos en la ciudad abandonada, en el malecón abandonado. Pues ojalá que hayan hecho todo el combo completo para que esto funcione y funcione muy bien, y en realidad ya se empieza a sacar al agro campechano, a la ganadería, el bache en que se encuentra, porque nada más hoy teníamos un montón de arroz aquí con 3 plantas, Palizada, Champotón, Escárcega, y de pronto ¡pum! Se fue porque empezaron a importar arroz cuando aquí tenían almacenado un montón de arroz para distribuir en todo el país, ¿no? Pero los intereses federales de los funcionarios pues no eran compatibles con los de acá porque no les daba las ganancias, y bueno, vamos a importar arroz de Filipinas y de otros países y a darle en la torre. El resultado es que junto con la corrupción de los dirigentes arroceros acá se murió la industria arrocera. El maíz, hemos tenido producción récord de maíz y la misma historia, no se le da el valor agregado, no se le da el punch, no se apoya en la comercialización como debe de ser. La miel, la misma historia. Ahorita veo que sí, ya hay varios puntos donde ya se le está dando el valor agregado, ya se está pero le falta la comercialización. En otros estados, esto lo superaprovechan, de tal suerte que ya no se quejan los productores porque les va bien. Cuando se quejan es cuando les pegó una sequía u otros factores ajenos que siniestran la producción. Pero esto, insisto, ojalá que hayan hecho el proyecto completo para que cuando funcione. ¿Y alguien ya funcione dijo en al cuánto 100%. tiempo va a estar esto? ¿O nadie? Pues es como siempre pasa, ¿no? Hay prisa por inaugurar y poca posibilidad de Es que hay tener prisa certeza. después de que vean que Pero se hizo como que fíjate, algo, como que... Pero fíjate a mí que me llama la atención. Digo, esto es parte del Plan Campeche. Incluso esta planta fue parte de lo en aquel discurso de toma de posesión de la presidenta. Sí. Se mencionó como las acciones que beneficiaran directamente a Campeche.
O sea, no había prisa para que antes del segundo año pudiera estar ya en funcionamiento, sobre todo porque el tema de la producción de leche en nuestro estado no es cualquier cosa, Claro. es tema complicado. Me parece que quien está a cargo de la planta, que es este señor Adibmo, solo he escuchado buenas referencias de él. O sea, sí qué es bueno. un profesionista ¿Sabe? bien formado y demás. Y yo espero que le hagan caso. Porque cuando tú pones un buen perfil, Eso. pero ese buen perfil no tiene la posibilidad de interlocución y de gestión, sobre todo para que las cosas Y de toma de sucedan, decisiones. de toma de decisiones, pues entonces... Como lo aniquilas, hemos visto, como por lo ejemplo, hemos con lo del visto. transporte. Exactamente. Hemos visto entonces que las cosas no sucedan. Entonces, a mí que me llama la atención de esto, esa gira que estuvo la presidenta, fíjense, y ahí es cuando, aunque no quiera, tengo que comparar. A nosotros vienen y nos hacen la inauguración de una planta, que dicho sea de paso, a mí me parece que es un error que la planta esté en la ciudad de Campeche y no en el sur del estado, porque la producción de Está nuestro ahí. estado está en el sur, la producción de leche. Hubieran hecho Entonces, de empalizada. entrada, si de todas maneras le invertimos 130 Descarce. millones para que Ciento. agarrar una nave industrial que desde la época de Fernando Ortega ya estaba con cuartos fríos y demás, y parece ser que lo que quisieron es aprovechar algo de la infraestructura que existía. Estamos hablando de hace 3 sexenios, prácticamente. Imagínate, ya debe estar. E invertirle 130 millones cuando la pudiste haber hecho en el sur del estado y de tenerla a tiro de piedra de los productores del estado. Pero bueno, vienen, nos hacen esta inauguración. Ahorita hablaré de la parte de todo el proceso de producción de leche, que es donde yo creo que está complicado. Y nos inauguran esta planta y dices, bueno, pues está bien. No está bien el lugar, está bien la persona designada, está mal toda esta parte del proyecto que hablamos que no está claro y de cómo va a ser la cadena de recolección, la cadena de producción y de distribución, etcétera. Y escuchas que a Yucatán le inauguran un hospital de casi 5,000 millones, lo mismo que nos Lo que echamos costó en el tren tren que no sirve que para no se sube un nadie. carajo. Sí. Y dices, ¿cómo Ustedes es no quieren, frustrante. ustedes no quieren a ¿Cómo Campeche. es? Se ve bonito el tren ligero. Porque lo Está queremos, precioso, bonito. pero Se ve quisiera porque que- queremos Sí. tanto Pero a quisiera que Campeche. estuviera Recorriendo. lleno de Cuando lo gente. ves ahí en campo abierto por el aeropuerto que lo ves Pero nos pasando. encantaría tener, sí, un Sí, hospital de un primer hospital nivel. como el que se acaba Ya de no inaugurar. sea tan de exigente, 5,000 cuando menos que millones, estén ¿no? muy bien los que están ya construidos, ¿no? O O sea, que no nos costara, como salió una nota precisamente el fin de semana, que el Tren Maya nos está costando diario a los mexicanos 10 millones de pesos. Alguien dio una cifra de 20, porque pues obviamente la operación es más cara que lo que está generando. Y que incluso el comparativo del primer trimestre de 2026 contra el primer trimestre de 2025, la pérdida es mayor Es este mayor. año, en lugar de Pero que, ya- de que vaya perdón, para Adriana, atrás. y ya lo olvidamos que cuando se empezó a construir el Tren Maya, dijeron desde Palacio Nacional que iba a costar 50 pesos el pasaje. Ujú. Y por eso no hay gente, porque no cuesta 50 No, Pero pesos. además, cuesta ¿a dónde te 1,300. lleva? O sea, además Digo, que... sí es, yo ya me subí y sí No, puedo está re decirte súper que bien, está, por supuesto. está Sí, bien. sí, O precioso, sea- pero tú te subiste a darte una vueltecita, pero en lo cotidiano... No, o no sea, sirve para nada, ni el Tren Ujú. Maya ni el tren ligero. El problema es que tú como Estado no puedes decir, voy a hacer algo, que es el caso de la planta pasteurizadora, por eso voy a hacer algo porque lo tengo que hacer, y entonces no importa si el recurso público no va a producir y si lo voy a tener que subvencionar y si lo voy a tener que hacer, eso no importa, porque entonces yo ya cumplí. Claro. Esta planta, Maestra, vamos a hacer una pausa. Sí. Nos van a dar un bloque más y entramos. perfecto, gracias. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Los acontecimientos que le interesan a Campeche tienen que analizarse en el Observatorio NSS. Adriana. Entonces decía, el tema de la ubicación de la planta a mí me parece desafortunado, me parece que no es, y creo que esto debió haber tenido etapas
que por lo menos no las conocemos. Yo no sé si existen o no existen, pero yo estuve preguntando a gente del sector que conoce mucho de este tema de la producción de leche y de ganado y demás, y me decían, a ver, es que previo a tener una planta hay que solucionar el problema de los productores en muchos sentidos. El primero es que en una primera etapa se les entregaron ordeñadoras que se echaron a perder rapidísimo porque no sirvieron, o sea, la compra que se hizo no fue buena. Entiendo, según me decían, que ahora se está entregando una segunda etapa de ordeñadoras que van a sustituir las que hace poco habían entregado que no servían. Aún teniendo las ordeñadoras, viene entonces el canal de recolección. ¿Cómo va a ser toda la logística de recolección directa a los productores? Y traerla hasta acá. Y traerla hasta Campeche, la cadena de frío, la cadena de conservación, el proceso. Entonces, tercero, en el tema de la producción de leche me decían que hay un factor muy importante que a veces, pues a quien no lo entiende, se le olvida. La sequía también afecta a la producción de leche y hemos tenido una época de seca enorme que se ha ampliado, no porque ayer haya llovido, esto significa que todo va a funcionar, y cada vez que la sequía se va extendiendo, la producción de leche disminuye, porque necesariamente el ganado responde a la sequía y a la falta de alimento y a la falta de agua y a todo. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a subsanar todo esto y cómo estamos apoyando a los productores para que esto suceda? También me decían, no hay claro un censo de cuántos productores hay en este momento de leche realmente. Hay 2 o 3 que se han hecho y Hablaban demás. de 870 y tanto. Hablan, 800. Perdón. En el plan hablaron de 1,000 y cacho cuando la presidenta lo anuncia y ahora hablan de 877. Pero yo no sé si en realidad ya fueron a verificar porque ha habido mucha movilidad en cuanto a la producción de leche y lo que está sucediendo. Entonces, en el escenario ideal, vamos a suponer que omito que la planta no está en el lugar donde creo y donde muchos que conocen del sector debería de estar y que con los buenos oficios de quien está a su cargo las cosas funcionen. Si no se soluciona el tema del abastecimiento de la leche, pues el futuro que le puede esperar esa leche, y espero no ser ave de mal agüero. Sí, voz de profeta, en donde no debe de ser y donde no me gustaría, dejaremos de hacer una pasteurización a leche bronca y pasaremos a entonces a hacer leche en polvo, que la vamos a aguar y la vamos a embolsar. O sea, si esto no funciona, en unos 2, 3 años ese será el destino de esta planta, y que además lo que a mí como campechana me indigna es que nos hayan dado 130 millones y a Yucatán una vez más le hayan tocado 5,000 millones de un hospital que nosotros los gastamos hace un par de años y no ya en te algo. Tocó, ya te tocó. Sí, pero no en lo que necesitamos. ¿No? Claro. Entonces, lamentablemente, pero saben que este no es un tema de las decisiones de gobierno, también es un tema de la ciudadanía. Nos quejamos y no actuamos. En Puebla está pasando un caso similar de una inversión de 5,000 millones de un proyecto similar al de nosotros. Seguramente es un proyecto de esos que alguien vendió a alguien picudo del gobierno y que lo están llevando que a lo muchos beneficia. estados, porque Exacto. en realidad la inversión es de 1,000 y se roban 4,000. Pero el problema es que en Puebla la ciudadanía... ¿Sí? ¿Cómo estuvo? ¿Así? Inviertes 1,000 y te robas 4,000. En estos gobiernos. Oh. Sí. De entrada, por lo menos lo que hay es un sobrecosto. Pero si dicen le quieres no robar, que lo no ponga traicionar, bonito, no mentir. de entrada lo que hay es un sobrecosto, tanto en el Tren Maya, en el aeropuerto y en todas las obras. En Puebla, lo mismo, la misma ciudadanía está impidiendo el proyecto. ¿Nosotros qué pasó? Pues como ha pasado siempre. Sí. Nos quejamos en las mesas Nos de lamentamos, café, nos lamentamos. quejamos Sí, en es cualquier cierto. cosa, pero Tienes no toda la razón, actuamos maestra Adriana, sí. como ciudadanía. Entonces también esto es un despertar de decir, a ver, señores, es que ahora sí, como ciudadanos nos tenemos que organizar, levantar, decir, cuestionar de forma respetuosa. Si cuestionar no implica
faltarle respeto a nadie. Cuestionar simplemente implica... Lo que pasa es que también ¿de dónde va nosotros mi hemos dinero sido un como pueblo ciudadano? muy tranquilo, Muy Ana, noble, muy somos noble, muy nobles. muy noble. Y la dependencia del Sí, gobierno, de todos, ese es el todos, principal problema. hace que Hace tenga que- que haber un silencio Sí, obligado. total, un total. silencio Porque miren, obligado. Y porque Porque- también ha sucedido que cuando nos hemos levantado, como en el caso, No te hacen caso. no te hacen caso. Sí. O sea, la verdad, yo me quedé sorprendida positivamente cuando se armó toda aquella manifestación en contra del gobierno, en contra de las autoridades de seguridad de Campeche. Ujú. ¿Cómo A lo de los fuimos? policías. Claro, Hasta estábamos ahorita siguen indignados. abusando de los ciudadanos, indignados los ciudadanos, pero no. Ujú. ¿Y qué pasó? Y no pasó nada, y todo se fue enfriando y se fue enfriando, y hubieron represiones, porque sí las Sí, hubieron, claro. y hubieron despidos, y hubieron presiones. Que no hay policías ahorita. no Claro, pueden habían cubrir presiones las de todo tipo, y lo que tú dices, desgraciadamente, nuestro Estado vive del gobierno. Exacto. Entonces, por ahí se teje Sí. esa red de presión que hace que todos nos volvamos a repetir. Y hace unos sexenios se le dio Desgraciadamente. mucha importancia a la cuestión de salud en Campeche. Se fortaleció el Manuel Campos, se Sí, hizo cómo el no. septo oftalmológico, Teníamos el El primer on- lugar en sí, vacunación. en vacunación nacional, se hizo el oncológico, Es que sí, que era referencia ahorita. sí, tan Han referencia. dejado caer con todo lo que Sí. nos presumen que no es cierto. No es cierto. La gente cuando va no solo padece de su dolor, sino padece de coraje porque va a los centros médicos, llámese como Venía se llame. de toda la Bueno, península, tan venía, era esas- regional, la gente venía Y el aquí oncológico al sigue siendo oncológico. un referente. Pues nada sí, más pero- que ya lo entregaron al IMSS Bienestar. Sí, y ahí, Y ahí ahí es hay una donde- serie de cuestiones donde ya no dejan que un modelo de hospital exitoso como fue el Como lo oncológico continúe Siéndolo. porque lo sujetan Estado. a una operación Claro. de reglas que no son las que funcionan para un lugar y de las que históricamente en el caso del oncológico eran las que adecuadas. Y también es muy frustrante en el tema de salud que tengamos que seguir dependiendo de Mérida. Ah, O sea, sí, pues aquí ya en con ese Campeche, hospital, el olvídate. seguro Se hablan de social, 1000 bueno, consultas diarias, te entonces- terminan refiriendo porque aquí no hay biológicos, porque aquí no hay especialistas, Sí, porque aquí no no hay el equipo. Entonces, pon tú, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué no puede No, luchar seguimos porque en se pañales, aterrice seguimos en pañales. en estos temas? No es posible ¿Por que a qué? estas alturas estamos en el 2026 Por nosotros. y Porque pacientes nosotros del ISSSTE, seguimos. del seguro y los particulares tengas que ir a Mérida a hacerte estudios porque acá no hay ningún hospital público que tenga el equipo. Y los privados están de miedo y carísimos. Sí, claro. Entonces, el público, porque la gente tiene que esperar meses y el propio médico te dice, es urgente que te hagas estos estudios, pero vas al IMSS o al ISSSTE y te dicen, sí es urgente, pero tienes que esperar 3 meses. Pues si no tienes los recursos está liquidado. Entonces, en eso se deben preocupar, pero el discurso es muy bonito que te dice, ya tenemos el 80% de abasto, ya tenemos no sé cuántos especialistas, y llegas y te encuentras con la misma burocracia, la misma lentitud que nos venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Insisto, esa etapa de Campeche, cuando se fortaleció y se renovó el Manuel Campos, se hizo un centro de oftalmología, se hizo el hospital oncológico, se hizo el hospital de especialidades médicas. Miren, hemos venido para atrás. En lugar que se hubiera utilizado eso para ser el despegue de Campeche y podamos tener, pues cuando una cosa muy Sí, importante del cubrir ser el humano es básico. cubrir la salud. Así es. Y de las inversiones, De y las que inversiones. llegan las inversiones también, tienes que tener el tema de salud. Claro. Por supuesto. Don Y Carlos, nos quedan ya 2 minutos. Pues nada más coincidiendo con algunas de las cosas que ya expresaron ustedes, compañeros de aquí del observatorio, compañeras. La ubicación me llama la atención, no sé el estudio cómo lo pudieron sustentar, quién le lleva esa información a la presidenta, a la gobernadora, estudios técnicos. Vamos, se sabe que para cualquier instalación de cualquier empresa de este calado se toman en cuenta los factores locacionales y en el sentido de que Campeche fue propuesto y finalmente aquí se hizo, pues me parece que se riñe
con el concepto de los factores locacionales. A mí me parece que la humedad en este país, en este estado, empieza a descarse hacia Tabasco. Es allí hacia la zona de los ríos donde tenemos bastante humedad, y la prueba de ello son los índices de agostadero. Para la gente que nos escucha, el índice de agostadero es cuántas cabezas de ganado soporta una hectárea de terreno. Y para acá, que los niveles son áridos, nunca ha sido buen negocio la ganadería, de aquí hacia el norte. Es un poco mejor negocio hacia el Caribe, es decir, Jopelchen, vamos, que no es una buena ubicación para esto. Le hubiera ido mejor, por ejemplo, en Jopelchen, si es lo que quieren, alentar el área del norte, porque me parece que en esa intención de alentar el área norte del estado, pues estamos muy mal ubicados. Debió estar esta en Escárcega o en Candelaria, quizás está empalizada, pero iba a favorecer más a Tabasco, que no lo necesita. Lo otro que ya mencionó Adrianita es el transporte. Nestlé recaba, hace más de 50 o 70 años, recaba la leche y se la llevan hasta Chiapas, ya no recuerdo en este momento dónde tienen. Y tienen, una planta y tienen pipas refrigeradas donde se llevan. ¿Qué vamos a hacer aquí donde el promedio, también me conozco ese dato, el promedio que usa una planta lechera de ganado nos obligaría a tener 4.500 hembras lecheras, no 4.500 cabezas, proveedoras de esta planta? Estamos hablando de una planta de 100.000 litros diarios. Dicen, eso fue lo que dijeron. Si son 100.000 litros diarios, necesitas unas 4.500 vacas. ¿Para qué? Para que con los estándares internacionales se le ordeñen 24 a 25 litros promedio, pero eso es con buenos índices de humedad. Pero además no toda la leche que ordeña se puede ir a pasteurizar. Mucha claro, que no pase el control se tiene que ir a quesería. Los índices de producción lechera es de 24 a 25 litros por vaca. Pero estamos hablando también de otro tipo de ganado, el ganado holandés, el ganado suizo, de ubre lechera. El que nosotros tenemos por acá es el cebú huasteco más o menos, en la región, y no es muy lechero. Entonces 4.500 vacas pues, puede elevarse a 12.000, 15.000 vacas, no cabezas de ganado. Quizás las haya, no lo sé, no conozco el soporte técnico, pero vamos, me parece que pudimos haber tenido una mejor orientación de esa inversión. Les cuento. Bueno, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, y a ver si también podemos hablar la próxima semana de que el 5 de julio va a haber esta jornada, hablando de proyectos, de los 8 municipios que van a participar con proyectos que se van a hacer en el 2027 y que tampoco se le ha dado mucha difusión, y la gente va a ir a votar por proyectos que se van a tener que hacer por los ayuntamientos, pero que desconoce. Será muy interesante, ¿no?, platicar un poco de eso. Hasta la próxima semana. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.